Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 77 del tratado de Baba Kama y empezamos en la página 77b. ¿Por qué? Porque vimos ayer en nuestro estudio, incluimos también las dos únicas líneas que conforman la página 77a. Ya las vimos ayer. Entonces, hoy vamos a comenzar en las primeras líneas de la página 77b. Hemos visto hasta ahora una discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, explicando las palabras de Rabbi Shimon en nuestra Mishnah. Rabbi Yohanan dice que las palabras de Rabbi Shimon son en el caso en el cual la persona degüelle temimim bifnim, es decir, un animal que es tamim, que es apto para ser sacrificado dentro de la azara. Resh Lakish y Resh Lakish lo estipula en el caso en el cual degolló un animal que tiene un un defecto, fuera del Betamikdash. Explica la Gemara. Bishlamar Rabbi Yohanan, yo entiendo Rabbi Yohanan que estableció la Mishnah cuando se degolló un animal que es tamim dentro de la Azara, lo amarca Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Por qué no dijo como Rabbi Shimon ben Lakish? Le kabae, le okme, le matnitin, porque él quiere establecer la Mishnah en todos los casos posibles. La filobitimim, incluso si es un animal puro, íntegro, que no tiene defectos. Estamos hablando del ladrón que robó un animal y luego lo degolló. Y era un animal que era del Ekdesh. Entonces dice él, a Resh Lakish, Maita malo amar que Rabbi Yohanan. Entonces, ¿por qué Resh Lakish no dijo como Rabbi Yohanan? Explica la Gemara, dice, Amar Lejat, ¿qué te va a decir Resh Lakish? Utbajó umejaró. Es decir, la Torah dice, y lo vendió y lo degolló o lo vendió. De aquí, ¿qué aprendemos? Eh, de aquí aprendemos que el ladrón tiene que pagar solamente Im shayach lechayev bebehemá zo gam al tebijá begam al mejira. Es decir, si, ¿cuándo es que el ladrón tiene que pagar la multa de 4 o 5? Cuando ese animal puede ser o degollado o vendido. Se tienen que dar las dos posibilidades. Oleja de ITB Mejirá, ITB Tebijá. Todo aquello que se pueda vender, también entonces tienen que pagar si lo degolló. Vejoleja del lete de Mejirá, pero todo aquello que no se puede vender, lete Betebijá. Entonces no estás obligado a pagar la multa si lo degollaste. Gane Kodashim y estas ofrendas temimim que no tienen defectos. Oil, veji mezaben kadishim lo habe mejira. Puesto que si una persona vende un animal que fue consagrado, no vendió nada, entonces, litnehu bitvija, entonces tampoco tiene la posibilidad de degollar. Si lo degüella, no está dentro de lo que dijo la Torah. Es decir, que se tienen que dar las dos posibilidades, o venderlo o degollarlo. Si este animal yo no puedo vender, entonces si lo degüella, no tiene que pagar multa. Entonces, dice, ve azdul tamayu, es decir, ellos cada uno va según su punto de vista. De Itmar, como fue dicho, a mujer terefa, una persona que vende un animal que está terefa, es decir, que el animal está terminal, va a morir por algún defecto interno que tiene. Le diré Rabbi Shimon, según Rabbi Shimon, eh, puesto que es un animal que yo no le voy a poder hacer shahita. Entonces, Rabbi Yohanan que dice, Hayab, tiene que pagar 4 y 5. ¿Pero por qué? Porque es tamim. Resh Lakish, Amar, Resh Lakish que dice, Patur, no tiene que pagar 4 o 5. ¿Por qué? Porque no lo puede, perdón, porque no lo va a poder degollar para el Betamikdash. Rabbi Yohanan, Amar Hayab, Rabbi Yohanan dijo que es Hayab porque Beafal Gab de Lete Bitbija, porque a pesar de que yo no le puedo hacer Tebija, yo no puedo degollar. Ita Bemejira, si lo puede vender, pero el Rakish Amar Patur, ¿y por qué dijo Resh Lakish que está exento? Que van del de Bitvija, puesto que yo no lo puedo degollar para ofrecerlo, entonces, ni para comerlo. Entonces, lete bemejira, tampoco puedo venderlo. Ahora, si lo vendí, es como si no hubiese vendido nada, y entonces no tengo que pagar 4 y 5. Y Tiber, Rabbi Yohanan, Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Le preguntó Rabbi Yohanan a Rabbi Shimon ben Lakish. Vimos una vereita.
Dijo, Ganab, un ladrón que robó Kilaim. Es decir, un animal que es mezcla de dos animales. Bien, un animal que es Kilaim, Utbaja, y lo degolló. O si el ladrón este robó Terefa, un animal que está terminal, Umejara, y lo vendió. Meshalem Tashlume Arba Bejamsha, tiene que pagar la multa de 4 y 5. Entonces, ¿qué se ve en la verita? Que el que vende un animal Terefa, que está terminal, tiene que pagar 4 y 5, como dijo Rabbi Yohanan. Mailab, ¿acaso no es? De aquí tenemos una prueba que esta es la opinión de Rabbi Shimon Hi. Alma, entonces, Afal Gab delete bitvija y te mejirá. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que incluso que no lo puede degollar, porque ese animal está terefa, lo puede vender. ¿Qué te va a responder Resh Lakish? Amarle, te va a amarle, le dijo Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Dice, no, esa no es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbanán, esa es la opinión de los sabios. Entonces pregunta nuevamente la Gemara, pregunta nuevamente Rabbi Yohanan a Resh Lakish y Rabbanán, si es la opinión de los sabios. Terefa bemejiraita, bisbija leita. Es decir, ¿acaso un animal que es terefa se puede vender pero no se puede degollar? ¿Por qué la vereita no dice que tiene la obligación de pagar también si degolló el animal? El amai. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para explicar estas palabras, que la Mishnah es, según la opinión de Rabbi Shimon. ¿Y acaso Kilaim, Bitvija, Ita, Bemejirá, Leta? ¿Y acaso un animal que es mezcla de dos animales? Entonces, no se puede degollar, pero sí se puede vender. Entonces, seguro que incluso según tus palabras, tenemos que explicar la vereita. Tana, Shehayab, Bitvija, enseña entonces que tiene la obligación de pagar si lo degolló. Ruadin le mejira, y así es lo mismo cuando lo vendió. Si es así, Emma le Rabbananami, di también que para los Rabbanan, para los sabios, establece así también la veraita. Taname gira, Behuadin litvija, enséñalo así también, que se enseñó venta y es la misma ley para haberlo degollado. Rabbi Yohanan, amarles al que te va a decir Rabbi Yohanan, Haimai, ¿qué es esto? Y amar Bishlamar Rabbi Shimon, si me quiere decir que la veraita sigue la opinión de Rabbi Shimon, que el que degüella un animal que es terefa, que está por morir, pues está exento de pagar 4 y 5, y lo que trae como novedad la veredad es de que de todas formas tiene que pagar por la venta. Entonces, se entiende por qué la veredad enseña que tiene que pagar por los kilaim sobre el degüello. Aidi de Tana terefa bejada, Tana kilaim bejada. Es decir, puesto eh, que enseñó perdón, repetimos, claro, dice, ¿cuál es toda la cuestión aquí? Que enseñó la varita y dijo, si robó Kilaim y lo degolló, o si robó Terefa y lo vendió. Entonces no dice Kilaim y lo vendió o lo degolló, y no dice Terefa y lo vendió o lo degolló. Entonces, ¿qué es lo que te dice Rabbi Shimon? Dice, de paso que enseñó para uno, una de las dos acciones, es decir, Agab de Tana Terefa Bejada, ya que enseñó para una de las acciones Terefa, que es la de solamente la venta. Por lo tanto, Tana Kilaim Bejada, entonces también el Kilaim lo enseñó con una sola, que es la otra que no enseñó con la Terefa. Ela y Amart Rabanan, pero entonces si dices que es según la opinión de los sabios, Naarbinhu Benitninhu, entonces tendría que mezclar todos los casos, ¿sí? Y entonces, Ganab Kilaim Uterefa, Utbajin Umaharán. Entonces, ¿cómo tenía que haber enseñado? Robó un animal mezcla de dos animales, o un animal que está terefa, y lo degolló o lo vendió.
Meshalem tiene que pagar 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la Gemara en este caso? Kasha, es verdad. Esto es una pregunta para las palabras de Reish Lakish. Ahora, en la Beraita trajimos pregunta acerca de Tebijá Bikilaim, es decir, degollar un animal que es Kilaim. Pregunta la Gemara, ¿acaso la persona tiene la obligación de pagar sobre Kilaim? Es decir, Sheare, Se Ketiv, está escrito en la Torah, Se, el corderito, en cuanto a degollar, es decir, una persona que robó y degolló o vendió, dice, pagará 4 por el cordero y 5 por el toro. Dice cordero, no dice por una mezcla de cordero con otra cosa. Es decir, en ningún momento la Torah nos dijo que había que pagar la multa de 4 o 5 por algo que no fuese o un cordero o un toro. Llama Raba, dijo Raba en otro lugar, Ze Banaav. Es decir, sé que Basim Veseizim, dice la Torah, es un binyan av, es decir, que es algo que viene a construir una regla general para toda la Torah. Shekol makom shenemar se, que siempre que la Torah dijo se, cordero, en novela leotzi et akilaim, es únicamente para qué, para excluir a las mezclas de animales con el cordero. Entonces responde y dice Shani Aja, que es diferente, de amar kra o. ¿Por qué? Porque la Torah dijo o, uno u otro. El rabot de taquilaim. Y ese o viene a añadir a las mezclas. Pregunta la Gemara sobre esta explicación. Mejor o le rabotu. Y siempre que la Torah dice uno u otro, siempre ese o es para añadir. Bretaña, si se enseñó en una veraita, shor o gesed, ¿sí? Es decir, shor o gesed fue es que valer un toro o una oveja o es o una cabra. Entonces dice shor o gesed, ¿qué se enseña? Prat le kilaim. Es decir, que excluye al kilaim, que no es apto para la ofrenda, o es, o la cabra, prat lenitma, es decir, le misheno dome le imove aviv, de un animal que no se parece a su padre y a su madre. Es decir, que, por ejemplo, su padre y su madre de ese animal son ovejas y él se parece a una cabra, ¿sí? Que todos ellos son inválidos para el corbán. Entonces, Amar Raba dijo Raba, ajá, me iñané dikra, veaja me iñané dikra. Es decir, no, cada versículo tiene su propio tema. Entonces, en un lado va según el tema del versículo y en el otro lado va según el tema del versículo. Aja, gabe, geneva. Aquí es en cuanto al robo. Dichtiv, shor o se. Un toro o un cordero. Sheiata, yaholeotzikilaim, mi benehem. Que ahí tú no puedes sacar al kilaim, al animal que es mezcla de otros de esta ley. ¿Por qué? Porque si está mezclado con un toro o está mezclado con un se, tiene también que pagar, como está diciendo. Entonces ahí, en este caso, del robo o le rabot kilaim, viene a incluir los kilaim. La ve kodashim, pero en cuanto a las ofrendas, dichtiv, keves, ve es decir, dice oveja y cabra, sheataya jole otzi kilaim, y benehem, ahí tú sí puedes sacar a los kilaim de ellos. Y entonces ahí ese o que estamos diciendo viene a excluir le maet. Vehaga bekodashim nami. Entonces pregunta la Gemara. Entonces también con respecto a las ofrendas, Neemar shoro gesed, dice toro o cordero. She'en atayachol leotzikilaim mi benehem, un rebe. Es decir, pero también dice shor o gesed. Hay otro o ahí también. Dice shor o gesed o es. Entonces que ese o sea para incluir. Entonces responde la Gemara y dice, mire, Sefa le maet, puesto que el último o viene a excluir. Reshanami, el primero también, le maet, viene a excluir. La pregunta de la Gemara, Draba, al contrario, dice, mi de Resha le rabot, Sefanami le rabot. Entonces dice, puedes decir al contrario, que el primero venga a incluir y que el último también venga a incluir. Entonces la Gemara rechaza esta pregunta y dice, Hai mai,
¿Qué es esto de que estamos hablando? Es decir, ¿cómo se puede explicar así el versículo? Y decir que las dos o que hay en el versículo vienen a incluir. Y a Marta, si me vienes a decir, Bishlam alemaet, yo entiendo que vengas a decir que vienen a excluir. Ude isterich tre miute. Y por eso necesita dos veces excluir. De Afalgab, de Imaet, Kilaim, porque a pesar de que el primer o viene a excluir los Kilaim, los animales que son mezcla, Isterich, Lemaute, Nidme. Entonces también necesitas excluir los que son de dos animales iguales, pero que son diferentes al padre y a la madre. Dijimos, ¿no? En Nidme. ¿Sí? Entonces, por eso yo entiendo que necesite dos. ¿Por qué? Porque una cosa son animales que son mezcla de otros dos animales y otra cosa es que no son mezcla, pero no se parecen a esos animales. Entonces necesito excluir y excluir. Él y a Marta le rabot, pero si me dice que los dos vienen a incluir, tres ribu y el ama, ¿para qué necesito incluir dos veces? Hasta kilaim y rebele. Los kilaim ya los has incluido con el primero. Nidme mi valle, ¿acaso necesitas entonces incluir al nidme, al que se parece? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesariamente los dos o vienen a excluir. Y por eso es que están excluidos los kilaim, en este caso, tanto del robo como en el caso de las ofrendas. Hasta aquí llega este DAF. Antes de la entrada de Shabbat Kodesh nos reuniremos para estudiar la página 78, Bezrat Hashem, Hizku Veimtzo.